Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la comunidad académica por acompañarnos esta tarde en el evento de presentación por parte del doctor Alejandro Chamatrópulos al libro en homenaje del doctor Leiva Fernández, profesor honoris causa de nuestra universidad. Muchas gracias a los presentes y a quienes nos acompañan de manera virtual. Le doy la palabra al doctor Chamatrópulos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Universidad San Pablo T por organizar este acto, ¿sí? Esta presentación de un libro que a su vez es un libro en homenaje, un libro amicorum, titulado Derecho Privado Actual, y nuestro homenajeado es el doctor Luis Leiva Fernández, ¿sí? Yo soy el encargado de decir algunas palabras fundamentalmente sobre el libro, pero también y especialmente sobre la persona a quien tengo el gusto de conocer y de admirar, tanto profesional como en muchas de sus facetas humanas, ¿sí? Primero voy a ir refiriendo un poco al libro. Tiene algunas particularidades que creo que son especialmente destacables. Primero en primer lugar tenemos que hacer referencia a la cantidad, la calidad y la jerarquía de los autores de distintos países que han intervenido. Concretamente se trata de 72 autores provenientes de Chile, Cuba, España, Hungría, Italia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Argentina. Se destaca la extensión, el volumen de esta obra, poco habitual para un libro homenaje, son 1373 páginas, ¿sí? Es un libro muy voluminoso, pero lleno de contenido útil. O sea, la cantidad en este caso se corresponde con la calidad del material. Y como lo hemos conversado también en alguna oportunidad cuando miramos y hojeamos el libro, muchas veces los libros que son homenajes no suelen tener un gran valor estrictamente técnico, jurídico, sino que muchas veces no son trabajos de alta calidad. Este libro es una grandísima excepción al respecto y nos permite de algún modo conjugar un libro de gran volumen con una jerarquía enorme de autores que enseguida voy a mencionar quiénes son, y la calidad y actualidad de los temas que bien lo hacen merecedor del título, que es se la llama Derecho Privado Actual, ¿sí? Porque gran parte de los esquemas que trabaja, o los ejes temáticos que trabaja, están vinculados a las distintas ramas del derecho privado patrimonial, fundamentalmente el civil. Entonces tenemos temas vinculados a la parte general del derecho civil, también problemáticas derivadas del derecho de la persona, las obligaciones, la responsabilidad civil, la responsabilidad por daños del consumidor, los temas contractuales clásicos, los temas contractuales disruptivos y del mundo de hoy, los contratos de consumo, la temática de los derechos reales, los aspectos del derecho notarial, la propiedad intelectual y distintos ejes temáticos referidos a esto puntual que les mencionábamos, ¿no? El índice en sí no vamos a hacer referencia precisamente porque son 1373 páginas. La idea es capaz de realzar otras cuestiones tanto de la obra como del autor especialmente, ¿sí? Y creemos que de algún modo, como los buenos productos se venden por sí solos por la propia calidad que emana de ellos, y me voy a proceder a hacer una enumeración de los autores que participaron en esta obra, que de alguna manera nos eximen de explicar quiénes son, porque son todas autoridades notorias en las materias en las cuales son ejes de su especialidad, ¿sí? Paso a leerlos, ¿sí? Carlos Albano, Pascual Alferillo de San Juan, los hermanos Francisco e Ignacio Alterini, hijos del recordado Jorge Horacio, uno de los maestros de nuestro querido amigo Lucho, Teresa Álvarez Moreno, Luis Anguita Villanueva, Javier Arias Cau, Cristina Armella de la Universidad Notarial, Mario Árraga Penido de El Salvador, Michelle Azuaje Pirela de Chile, de la Universidad Autónoma de Chile, Úrsula Basset de la UCA de Argentina, Alejandro Borda, director del diario El Derecho actualmente, Gerardo Bosques Hernández, Juan Manuel Caferata, desde Córdoba Maximiliano Calderón, el uruguayo Arturo Caumón, quien les habla, Fernando Colombres, Rubén Compañucci, Manuel Cornet, Sebastián Cósola, Nelson Cosari, Luis Daniel Crovi, director de Jurisprudencia Argentina, José María Curá, Sebastián Danuso de Corrientes, Carlos de Cores de Uruguay, Miguel Federico de Lorenzo de la Universidad de Buenos Aires, Carlos de Rosa, Francesco Delfini, Isabel Di Filippo, desde España la profesora Silvia Díaz Alabar, desde el Chaco Laura Estigarribia Viver, Alfredo Ferrante de Italia, Francisco Magín Ferrer, Daniel Finol González, Florencia Franchini, Enrico Gabrieli, Gunter González Barrón, Juan José Guardiola, Gabor Hamza, Carlos Ibáñez, Aida Kemelmacher de Carlucci, Juliana Quina,
doctor Claudio Kipper, Walter Krieger, Lucas Leiva Fernández, hijo del doctor Luis Leiva Fernández, el profesor Miguel Marco Tulio, Andrés Mariño López, del Uruguay, José Fernando Márquez de Córdoba, la profesora Graciela Medina, el doctor Daniel Moremans, el doctor Benjamín Moisá, Valeria Moreno, la profesora Rosarina Noemí Nicolau, el societarista Ricardo Nissen, José María Orelle, René Padilla, Rodrigo Padilla, Eduardo Pérez, desde Cuba Leonardo Pérez Gallardo, el coordinador del libro, del cual voy a decir algunas palabras enseguida, Cristian Piris, desde Córdoba Daniel Pizarro, Carlos Rogel Vidé de España, de Madrid, José Sayam, Andrés Sánchez Herrero de la Universidad Austral, Fulvio Santarelli, Edgardo Saux, Juan Enrique Soloburen, Gabriel Stiglitz, Camilo Tale, José Tobías, Miguel Torres Méndez, Caridad Valdés Díaz, Luis Valente y la profesora Celia Weingarten. Como verán, un verdadero dream team de profesores, de autores, ¿sí? Que en condiciones normales es muy difícil encontrarlos todos juntos en un solo volumen, y el volumen o el alto volumen de este libro, creo yo, y esto es una intuición, está muy relacionado también por el altísimo índice de respuestas positivas que se dio en el marco de las invitaciones que cursó seguramente el doctor Pérez Gallardo al momento de armar esta obra, ¿no? Y las respuestas positivas están dadas fundamentalmente por la calidad humana y la persona y el afecto que se le tiene al autor o al homenajeado en este caso, ¿no? No siempre sucede y que una obra llega a 1300 y pico de páginas porque todos dicen que sí, de algún modo, ¿no? Esto es como cuando en un evento, en una fiesta, uno invita a todos y todos dicen que sí. Eso habla mucho del homenajeado, del agasajado, del anfitrión eventualmente, ¿no? En este caso queremos destacar algunas calidades profesionales y también humanas del profesor Leiva Fernández, ¿sí? Que una de las características fundamentales que tiene, que es de los pocos civilistas actuales que tiene una vocación de universalidad y tratar de abarcar la mayor cantidad posible siempre con rigor y con búsqueda de excelencia de los derechos civiles en sus distintas variantes, dejando eventualmente afuera solamente quizás el derecho de familia, pero abordando el derecho civil 1, el régimen de las obligaciones tan vinculado también a los contratos, que ha sido la especialidad principal del profesor homenajeado, los derechos reales, ¿sí? Y el derecho sucesorio en alguna de sus variantes. Y a su vez, esto también es muy relevante, está complementado con otra característica que distingue a Luis, a Lucho, que es el manejo exquisito en lo que es técnica legislativa, con estudios de maestría al respecto, con una intensa participación en distintos proyectos y regímenes normativos que generalmente han sido caracterizados por el sello de la calidad del autor, ¿no? Recordamos la participación de Lucho en aquel proyecto de principios de los 90 en materia de derechos reales junto a Jorge Horacio Alterini, donde intensificó su amistad con él. Luego, quizás, o a mi juicio, por lo menos la participación más importante del profesor Leiva como secretario coordinador del proyecto de Código Civil del año 98, en el cual, más que secretario coordinador, se transformó en uno más del equipo de redacción, ¿sí? Con distintas disposiciones de su propia mano incorporadas a ese texto. Y ese texto tiene una particularidad que muy bien la refleja el profesor Alterini en su tratado exegético o en su Código Civil Comercial comentado, ¿sí? El que tiene muchos tomos en los cuales Jorge e Ignacio, como director y coordinador de esa obra, ponían de resalto la cantidad de normas del actual Código Civil y Comercial argentino vigente que estaban inspiradas en ese proyecto del 98, con lo cual, desde ese punto de vista, toma o se rejerarquiza de alguna manera el proyecto de fines de los 90, ¿no? No obstante, el profesor Leiva también formó parte de la subcomisión de contratos de lo que era el anteproyecto de código que se transformó en el Código Civil y Comercial actualmente vigente en Argentina. Y también su labor legislativa avanzó fronteras afuera, ¿sí? Con una participación muy intensa y muy activa en lo que hoy es el Código Civil de Puerto Rico, que ya es vigente y que también pasó por las manos de nuestro homenajeado, ¿no? Entonces, en ese marco, también nos importa destacar que cada vez que uno ve la obra de Luis, a punto, es fácil darse cuenta realmente de algunas cuestiones vinculadas a la elegancia en la pluma, el nivel de detalle, un detalle casi a la obsesión, hacia una sana obsesión, ¿sí? En la cual trata de que sea una obra arquitectónica en la cual no queden cabos sueltos, ¿sí?
pero al mismo tiempo ese gran rigor en el cual trata de agotar cada tema que aborda, también le aporta una dosis de frescura que se manifiesta mucho en gran parte de las columnas de opinión, claramente los temas que agota los trabaja en artículos de doctrina o en libros, como se trató de los contratos, ¿sí? O los fundamentos de técnica legislativa, o el ALIA en los contratos, pero también, ¿sí?, la creatividad queda incorporada en las columnas, en muchas columnas de opinión, publicadas fundamentalmente en el Diario de la Ley, en la cual pensamientos, de alguna manera reflexiones muy creativas que no se les ha visto a otros autores en determinados temas, el autor arriesga y las pone sobre la mesa en textos breves, cortos, provocativos, que provocan y que de alguna manera inducen o eventualmente a la respuesta o al análisis por parte de otros autores de la comunidad jurídica, ¿no? Con lo cual no es fácil encontrar en la academia estas mezclas, estos componentes de alguien muy versado en el estado del arte de un tema, pero también con ganas de arriesgar y avanzar hacia terrenos inexplorados, ¿no? Y eso es muy relevante de señalarlo porque cuando uno analiza sobre todo la bibliografía que maneja el doctor Leiva y sus libros, va a ver que todos los clásicos y los clásicos no tan conocidos han pasado por el estudio, por la lectura atenta del homenajeado, pero también los temas de vanguardia y los últimos aportes, incluso de noticias de impacto jurídico, no son indiferentes hoy en día, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, temas vinculados a los derechos reales en la época de la tecnología hoy en día, qué pasa, por ejemplo, con las inmisiones, ¿sí?, en un consorcio vinculados a el uso de computadoras, tecnologías, etcétera, y después también los emoticones o los emojis como manifestaciones de voluntad, con un signo de pregunta al final, si un dedito para arriba es un ok, es un sí, es un no, y qué consecuencias jurídicas trae eso, ¿no? Y en ese marco creo que el profesor Leiva conserva algo que todos aquellos que lo queremos mucho decimos que ojalá nunca lo pierdan, que es que cuando aparece un tema jurídico que lo entusiasma, lo exterioriza muy bien y casi les diría con la frescura de un niño que se siente curioso por un tema y trata o encuentra algo que quiere compartir con el resto, como diciendo, mira el hallazgo, mira lo que encontré, y esa pasión por lo que hace la transmite también tanto a el producto final, que es realmente su obra, su conferencia, su charla, pero también a todos aquellos que nos enriquecemos de los intercambios de ideas, de las reflexiones, de esos pensamientos en voz alta que él tiene y que comparte al respecto, ¿no? En mi caso personal he sido testigo en primera persona por haber trabajado varios años escritorio de por medio con él, así que no puedo sino ser un agradecido de esos apuntes de primera mano, apuntes in voce, ¿no? O citas in voce que uno puede lograr a partir de pensamientos incluso inéditos, que a veces ni siquiera han sido trasladados a un papel, pero que el profesor Leiva generosamente nos lo comparte, porque sí, otra característica que lo distingue es el hecho de que es muy generoso tanto con el compartir el conocimiento como también con ciertas calidades meramente humanas que ya trascienden al jurista. Con lo cual, para mí es un honor acompañar a Lucho, a Luis, a quien tengo acá al lado. Es un momento muy especial para mí y la verdad creo que la labor que ha llevado adelante el profesor Leonardo Pérez Gallardo de Cuba como coordinador de la obra, que ha sido una labor monumental realmente, creo que también es otra confirmación, otra prueba de que pocos coordinadores se tomarían tanto trabajo si no está eso explicado por el gran afecto y sincero que se puede tener por el homenajeado, ¿no? Con lo cual, la grandiosa obra que hizo también el doctor Pérez Gallardo de Cuba explica o justifica ese afecto que se ha ganado el profesor Leiva Fernández en la comunidad jurídica y especialmente también en los amigos y amigas que trascienden en definitiva al derecho, ¿no? Así que un poco ese es el resumen, de alguna manera, de esta obra. Como todo buen producto, solamente se lo puede apreciar cuando uno lo prueba, cuando uno lo tiene en la mano, con lo cual cuando ustedes vean el índice y empiezan a leer los aportes, van a darse cuenta que este derecho privado actual es mucho más que un libro de homenaje, y si uno sacaría incluso de la tapa, que es un homenaje, sería un grandísimo libro del derecho privado en el siglo XXI, tocando gran parte de los tópicos que hoy son vanguardia
y que trascienden largamente esta obra homenaje. En este caso se han juntado dos cosas, la emotividad de un homenaje, el afecto de quienes escriban, pero también la calidad técnica de sus aportes. Así que bueno, simplemente eso, agradecerle a la universidad, al profesor Leiva, a toda su familia y a los autores también. He sido autor también de esta obra, por permitirme también participar de este elenco tan nutrido de amigos y amigas que hemos tratado de homenajear de algún modo a Lucho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Alejo Chamatrópulos, querido amigo, triple gracias. Primero por haber escrito en la obra y después por haberte tomado el trabajo de hacer esta presentación tan afectuosa. Mi agradecimiento también a las autoridades de la Universidad San Pablo T, en la persona de la vicerrectora, querida amiga Inés Yamus, a todos los presentes, a los que están conectados a través de Internet, muchas gracias. Y yo tengo bien claro que el Liber Amicorum es fruto de una amistad. Muchísimos de los autores que lo escribieron tienen muchos más merecimientos que los que yo pude lograr y los que podré lograr en el futuro, si Dios lo dispone así. ¿Por qué lo han hecho? Y solo por amistad. Por amistad, por la insistencia y el buen manejo de la coordinación del querido amigo cubano, el profesor Leonardo Pérez Gallardo, que decidió, él en realidad tuvo la iniciativa y toda la gestión de conseguir trabajos tan valiosos de juristas tan importantes. Y yo acordé con mi amigo Alejandro Chamatrópulos dedicarle un párrafo a los autores de Tucumán, ya que estamos en Tucumán. Y en Tucumán hay muchos muy buenos y muy queridos autores, amigos. Por orden alfabético es Alejandro Chamatrópulos, que tuvo la enorme generosidad hoy de estar presentando este evento, Fernando Colombres, el señor juez de Cámara, Carlos Ibáñez, profesor, querido amigo, muchas gracias por escribir y por estar presente. El profesor Marco Tulio, Miguel Marco Tulio, gracias Miguel por tu compañía y por tu trabajo. El profesor Daniel Moremans, el señor juez de Cámara también, Benjamín Moisá. Benja, muchas gracias por tu trabajo y por tu presencia. Rodrigo Padilla, querido amigo y sobrino, que hoy asume en la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán como presidente. Mi querido amigo y sobrino René Padilla, José Sayán, y hay alguien que no sé si nombrar, que es Javier Ariascau, un joven jujeño que estudió en Tucumán y que volvió a Jujuy llevándose a una tucumana. Pensé qué tratar en el día de hoy y me parece que lo más conveniente es dedicarme a tratar lo referido a la responsabilidad precontractual y postcontractual que vamos a tratar de hacer a partir de un PowerPoint. Se me fue. Seguimos grabando. No importa, no lo vamos a editar. Bueno, ahora que ya tenemos instalado el PowerPoint, quiero contarles de qué se trata este tema que parece convocante en los distintos ámbitos donde lo he tratado.
Antes del contrato hay una serie de relaciones que no están suficientemente explícitas, que pueden generar responsabilidad, y después de concluido el contrato también. Cuando digo concluido me refiero a agotado el contrato, luego de celebrado. Cuando uno va a un comercio y se pone a ver una vidriera, como lo he hecho yo acá en Tucumán varias veces, y ya está estableciendo, aunque no sea evidente, relaciones jurídicas con el comerciante. Cada vez que uno ve en la vidriera un precio, una condición, una calidad de producto, asume que en realidad eso es sincero, y a veces no lo es. Eso a veces desemboca en un vicio de la voluntad como el dolo, y a veces genera otro tipo de responsabilidad. En el día de hoy, entonces, vamos a tratar lo atinente a la responsabilidad precontractual y luego lo atinente, lo referido a la responsabilidad postcontractual. Vamos a ver el índice de lo que vamos a abordar en primer lugar. Es el origen de la teoría, con un error de Rodolfo Hierrin, y algunas cuestiones como es obligatorio contratar, ¿cuándo empieza la etapa precontractual? Una ligera visión de las teorías principales sobre la naturaleza jurídica, explicar someramente qué son las pourparlers, preguntarnos si hay deberes previos a contratar y lo referido al factor de atribución subjetivo y objetivo de la responsabilidad civil precontractual, para concluir en este capítulo de la responsabilidad precontractual en lo más interesante, que son los supuestos de la responsabilidad precontractual. ¿Cuál es el inicio del tema? Es curioso que el tema se haya empezado en algo totalmente ajeno a lo que ahora se considera que abarca. Empezó en realidad con una búsqueda de Rodolfo Hierrin, civilista, para nosotros sería romanista, pero recordemos que el derecho romano en Alemania antes del año 1900 era el derecho vigente, y Hierrin se preguntaba qué tipo de responsabilidad debe aplicarse, si contractual o extracontractual, cuando se anula un contrato celebrado. Fíjense que, como en definitiva aplicaba derecho romano, que era, insisto, el vigente en Alemania, lo que hizo Hierrin es tratar de buscar en las fuentes donde estaba todo lo atinente a la responsabilidad extracontractual, que es la lex Aquilia, o Aquilia, si ustedes quieren. Y la lex Aquilia no traía nada sobre la nulidad del contrato. Entonces Hierrin razonó de una manera que quizás haya resultado equivocada, que es, concluyó que no estaba regulado como supuesto extracontractual y que por ende tenía que ser contractual. Pero claro, el único contrato estaba nulo, de modo que en realidad le faltaba un elemento, que era cuál era el contrato que le daba la naturaleza contractual. Y entonces concluyó, un poco con cierta imaginación, que había un pacto tácito de negociar con lealtad. Vale decir que cuando uno entra a un comercio, en lugar de decir buen día, se supone que hay un acuerdo no verbal de negociar con lealtad. Es como que yo entrase a un negocio y dijese, buen día señor, ¿está de acuerdo a negociar con lealtad? Y si el señor me contesta que sí, entonces le pregunto, dígame, ¿tiene camisas número 39, 40 o 41? Y eso no se da en la realidad. Realmente no es lo que sucede. Ese pacto tácito es algo inexistente. Por supuesto, el prestigio de Hierrin era tan importante que trascendió ese enfoque, pero a la par surgió otro tipo de corriente de teorías, que es las que sostienen la naturaleza extracontractual. En nuestro país, tanto en el Código de Vélez como en el Código vigente, este problema no tiene mucha significación,
porque en el Código de Vélez y en el vigente, el contrato es nada más que un acto jurídico bilateral. Y si hay algún tipo de nulidad, las consecuencias de la nulidad están previstas en el Código cuando se refiere a la nulidad de los actos jurídicos. De modo que nosotros el problema no lo teníamos en el Código de Vélez, tampoco ahora, pero ahora menos, porque no hay diferencias en este momento en el Código vigente entre las consecuencias de una responsabilidad contractual y una extracontractual. Sea entonces la responsabilidad precontractual de origen contractual o extracontractual, en la Argentina y aquí y ahora no es significativo. Pero sí es interesante saber cuáles son los supuestos de responsabilidad contractual. Cuando uno habla de una consecuencia dañosa, un supuesto de responsabilidad previa al contrato, lo primero que dice el dañante es, pero si yo no contraté, y lo primero que sale es, ¿acaso es obligatorio contratar? Y bueno, ese es un tema complicado, porque en principio uno dice, no, si uno para a alguien en la calle San Martín, dígame señor, ¿es obligatorio contratar? Va a decir, no, ¿cómo vas a? Si hay algo que no es obligatorio, es contratar, totalmente voluntario. Pero eso es cierto como regla, pero tiene muchas excepciones. En primer lugar, hay ejemplos a montones. No voy a referirme al depósito necesario que está en el Código de Vélez y en el vigente, ni en la locación forzosa, una ley afortunadamente derogada en la década del 40, ni al seguro contra tercero, que todo automovilista o motociclista tiene que contratar sí o sí, le guste o no. Entonces, y la factura en papel, cuando las facturas se hacían en papel, no había otro remedio que contratar a una imprenta. Y uno no podía contratar la imprenta del amigo, del sobrino, del vecino que fue al colegio primario con uno, porque es más barato. No, tenía que ser contratar y contratar dentro de una lista de imprentas habilitadas. Esto es como que nos digan, usted no puede hacer sopa de tomate en su casa, tiene que comprar sopa Knorr. ¿Pero por qué si la puede hacer en casa y sale más rica? No importa, usted tiene que comprarla hecha. Realmente es un poco complicado. Y en la 27551 lo dejamos para el final porque es la nueva de locaciones que tiene un capítulo muy complicado. Libertad de contratación hay, pero entonces, ¿por qué se responde? Se responde en líneas generales, porque hay muchas causas, se responde por haberse acercado demasiado al contrato y no celebrarlo. Imagínense que en esta universidad, en esta santa universidad, hay un casamiento acá. De pronto tenemos también funciones religiosas, viene la novia, está entrando por allá, suena el aleluya y acá está el novio esperando y se acercan y el oficiante dice, bueno, Juancito, ¿aceptas por esposa? No. ¿Qué pasa? Y pasa que tiene que salir por la puerta de atrás porque los primos, los amigos de la novia lo persiguen. Y mientras lo van cascoteando de atrás, dicen, él va gritando, pero ¿estaba yo obligado a contratar? ¿Estaba obligado a casarme? No. Pero si usted hace 2 años decía, mira, yo quiero algo light, cada uno por su cuenta, nos vemos cada tanto, no hay ningún problema, se toma o se deja. Pero lo cierto es que hubo todo enderezado a eso y de pronto eso se frustró. ¿Cuándo empieza la etapa precontractual? Según Yeri, empieza desde la oferta, pero la realidad es que no es así, porque todo lo previo a la oferta es lo más rico desde el punto de vista precontractual. Por ejemplo, voy yo, no sé si puedo hacer propaganda de los peluches. Puedo, bueno. Bien, gracias. Si yo me paro en la vidriera
y veo suéter, camisa, etcétera, con precios, cuotas, y bueno, ya ahí hay una expectativa. A mí me están diciendo, esto es de tela italiana, usted lo puede comprar en cash, le hacemos un descuento, o en cuotas de tal manera o de tal otra. No es una oferta, es una invitación a ofertar. Pero esa invitación a ofertar es lo que a mí me hizo entrar al negocio y a medirme la ropa. Es un problema. Todo lo previo a la oferta es lo más rico, y esto lo señaló Gabriel Faguera. Teorías hay un montón, realmente no voy a entrar al tema. Aquí tienen en la pantalla varias, pero básicamente las contractualistas y las extracontractualistas. Creo que no vale la pena entrar en esto, pero sí una conclusión. Realmente esto siempre cuando lo vi me pareció tan absurdo, porque es como que usted le pregunte a una madre, señora, su hijo de 5 años, cuando se enferma, ¿tiene enfermedades bacteriales o virales? Y la madre va a decir, no, tiene de las dos. Y bueno, esto es lo mismo. Hay algunas responsabilidades precontractuales de naturaleza contractual y otras de naturaleza extracontractual. ¿Qué tienen en común? Bueno, que van al pediatra del derecho, van a la etapa previa a la celebración del contrato, pero lo único que tienen en común es la etapa en la que concurren. Las pourparlers es una palabra muy difundida, francesa, que significa charla, una conversación informal. A veces en reuniones sociales, y ya vamos a ver que hay algunas que tienen trascendencia. Desde el punto de vista jurídico uno puede preguntarse, ¿una pourparlers es un hecho jurídico o un acto jurídico? Y la diferencia pasa por la prueba. Si es un acto jurídico, entonces hay prueba regulada. Si es un hecho jurídico, vale cualquier prueba. Y esto es importante para lo que vamos a ver en los casos más adelante. Hay deberes previos a contratar, porque la pregunta es, si actué mal, y por eso debo responder, ¿qué regla rompí? ¿Qué es lo que hice mal? Bueno, hay muchas. Acá hay algunas que quise destacar. En primer lugar, la buena fe, la cooperación. Curiosamente, mantener el precio bajo es cooperar en la celebración del contrato. Uno piensa, no, pero el vendedor siempre trata de obtener mejor precio. Sí, pero hay temas en los que la actividad del comprador significa un mayor precio sin ventaja para él. Por ejemplo, si yo vendo bombones a 1.000 pesos y de pronto les pongo una caja de madera lustrada, bueno, esa caja no la vendo yo. Yo tengo que encargárselo a un señor que me hace la caja. Pero el producto, lo que me están comprando a mí en definitiva son bombones, que por la caja de madera vale muchísimo más. Entonces, mantener el precio reducido hace a la cooperación. Neminen ledere, ya sabemos qué es el deber genérico de no dañar. Custodia y conservación. Esto, por ejemplo, cuando uno va, se prueba ropa y dice, no, este talle, y clic, siente que se rompe una costura, y bueno, eso, o cuando se prueba pantalones, se engancha el taco y rompe el dobladillo, eso es custodia y conservación. Y la confidencialidad, que lo vamos a ver más adelante. Dejé para adelante el deber de información, porque es muy interesante. El deber de información tiene como una escalera, distintos peldaños en los que se va ascendiendo. En primer lugar, el contratante tiene el deber de informar lo que conoce. Si yo voy a una casa de informática y le pregunto, dígame, ¿en esta computadora servirá un Linux con este módem? Y el señor me va a decir sí o no, pero probablemente me diga no lo sé. Y si me dice no lo sé, entonces pasamos al segundo escalón.
que es, él tiene que averiguar lo que no conoce. ¿Y con quién? Y bueno, probablemente leyendo él o estudiando el manual de lo que vende. Y si no lo tiene, llamando al distribuidor. Y si no lo encuentra, llamando al fabricante. Pero hay otro tema. Todo esto que estamos hablando apunta a una información de hecho. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Pero ¿y si yo, por ejemplo, quiero comprar un detector de radar? Que es ese aparatito que se apoya cerca del parabrisas para que detecte el radar policial antes que el radar policial nos detecte a nosotros y nosotros podamos bajar rápido la velocidad. Bueno, ¿eso está permitido? Y bueno, en nuestro país sí. Entonces, si yo voy a comprarlo, le digo, mire, no tendré un problema, ¿no? No me multarán por esto. Y el vendedor me va a decir, mire, acá en Tucumán no hay problema, en Buenos Aires no hay problema. No, pero es que yo soy viajante de comercio, yo voy por Uganda, después un poco por el Congo belga, y a veces tengo algún cliente en el... Y señor, la verdad que no sé. Y eso es una información de derecho, los vendedores no tienen, no les podemos cargar la responsabilidad de informar sobre cuestiones de derecho. Y hay información reservada, porque en los grandes negocios, si yo quiero comprar, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, no una botella de Coca-Cola, sino la fórmula de Coca-Cola mundial, bueno, tengo que saber con qué se hace, porque si se hace con algo que ya no se consigue, no vale nada. Ahora, si se hace con algo que permite continuar el negocio, sí, vale millones y millones y millones. Pero para poder comprarla, yo tengo que saber, conocerla. Y ahí la pregunta es, ¿me la tienen que decir? ¿Actúa lealmente el señor Coca-Cola decirme, no, usted cómprela confiado? No, confiado no, dígame qué es lo que contiene. La realidad es que en los grandes negocios la información se da, pero bajo cláusulas penales y contratos de responsabilidad muy gravosos, en forma tal que el sugerir que tiene agua, por ejemplo, puede ser sumamente costoso para el que quiso ser contratante y no lo fue. Los factores de atribución. Generalmente hay algo que se hace mal, culpa o dolo, pero también hay un factor de atribución objetivo. Esto es raro, porque uno piensa, no, ¿cómo porque sí? ¿Cómo que voy a responder porque sí? Yo no hice nada malo. Señor, yo sé que usted no hizo nada malo, pero el código dice que usted tiene que pagar los platos rotos. Es lo que pasaba en el Código Civil de Vélez Arfiel en el 1156 y en el Código vigente en 976, que es la aceptación de una oferta ignorando la muerte o retractación del oferente. Les doy un ejemplo. Acá hay una enorme pared blanca y estamos en el edificio de Shell, por ejemplo. Y yo soy un artista plástico, entonces digo, uy, qué lindo sería acá pintarles algo, un fresco. Le envío una carta al presidente de Shell diciendo, señor presidente, yo soy fulano de tal, gané tales premios, quiero pintarle un fresco alegórico sobre la importancia del petróleo en la economía de un país. El presidente lee y dice, uy, sí, yo vi exposiciones de él en Europa. Señorita o señor, haga dos cosas. Dígale que sí y dígale que llame a Intendencia y ya mismo que saquen todos los cuadros de acá, que saquen la guacerí y que empiecen a preparar la pared porque este señor tiene que terminar rápidamente. Le envía una carta, para que el ejemplo sirva, tenemos que hacerlo postal, esto ya no se hace postal, y con mala suerte para el artista porque cuando le llega la respuesta diciéndole que sí, no estaba en su casa. Le dejaron un papelito por abajo de la puerta diciendo pase por el correo a buscar una carta certificada. Y el señor, un día de sol, sale de su casa, camina al correo y lo mata un rayo.
¿Cómo mata un rayo? Y sí, no llovía nada, pero hay rayos también, porque tiene que ver con la humedad ambiente. Lo mata un rayo. No es que el señor tenía problemas cardíacos y no se trató, no es que cruzó la calle sin cuidarse del semáforo, no es nada de eso, es la voluntad divina. El Señor murió en ese momento. ¿Tiene alguna culpa él? Sus descendientes tienen que responder porque él hizo algo malo. No. Y sin embargo, ambos códigos dicen el valor de la guasería, restituir la guasería, etc., es algo que le corresponde al artista o a sus descendientes. Yo siempre pensé que en realidad ahí el que corresponde, que responda, es el presidente de Shell, porque se apuró en dar la orden que se prepare algo antes de celebrar el contrato. Y ahora vamos a lo más interesante. Los supuestos de responsabilidad precoz, algunos, porque hay infinitos. En primer lugar, la ruptura intempestiva de las negociaciones. Es muy común que en determinado momento, sin saber por qué, se pare la negociación sorpresivamente. La palabra sorpresivamente es muy importante. Y ahí no cabe duda que hay responsabilidad. Hay un supuesto especial de ruptura intempestiva, que es la ruptura de lo que podríamos llamar la percusión negocial. Más ahora que los contratos pueden celebrarse por etapas, bueno, primero se pusieron de acuerdo en que iban a comprar copas de tal modelo, después a tal precio, después cuándo las iban a entregar, después dónde las iban a entregar, después si se pagaba con cheque, cash o en cuotas. Y cuando están al final de ese tema, uno dice, ¿cuánto era cada copa? No, es una barbaridad, no, eso no. Y ahí, ¿qué pasó? Retrocedió. Es como el principio de preclusión procesal. Esas son etapas que ya estaban cerradas. No puede impunemente volver para atrás. Negociar sin seriedad. Esto hay un montón de ejemplos, pero miren, el más clásico es en las reuniones sociales. Por ejemplo, cuando salgamos de acá, o mañana en la academia, algún arquitecto, alguien se le va a acercar y va a decir, que yo compré un lotecito en Totoral y quisiera hacer algo, somos 3 personas, algo humilde, sencillo, pero práctico, que disfrute el sol. Y el arquitecto va a decir, bueno, mire, está bien, bueno, mire, yo haría esto en una servilleta, así, 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 así. ¿Le parece? Sí, bueno, la verdad que bueno, lo voy a pensar y si está bien, lo llamo. A los 6 meses pasa el señor por la casa y se encuentra que la casa está hecha. O sea, le hicieron a partir de su bosquejo. Realmente eso es una responsabilidad precontractual clásica. Dolo pasivo o activo. Hay un dolo interesante, un caso especial de dolo, que hay que analizar en algún momento. Los códigos de nuestro país, los dos, dicen que dolo es todo artificio, astucia o maquinación tendiente a la concreción o celebración del acto jurídico. Más allá del versito del Código de Vélez, lo cierto es que es para celebrar un acto jurídico, pero a veces hay dolo para no celebrar un acto jurídico. Por ejemplo, acá hay un vendedor de cepillos para ropa. Viene un señor, qué lindo cepillo, ¿cuántos los tiene? Y los vendo a 500 pesos. Bueno, deme uno. El señor se va. Cuando llega a la esquina, mientras espera el semáforo, ve el cepillo y dice, che, 500 pesos, esto es de madera lustrada. Pero seguro que se le sale, no se le sale el pelo. Y de cerda buena, esto es buenísimo, pero le llevo a mi jefe, quedo rey. Entonces vuelve para atrás.
Le hace una seña así al vendedor ambulante. El vendedor ambulante ve la seña y mira para el otro lado porque tiene mucha calle. Ve para el otro lado y ve un señor cuya esposa lo despide y el perro le salta y le dicen, chau querida, sacándose los pelos del perro. Entonces el vendedor ambulante piensa, este se lo vendo seguro, porque este lo necesita. Llega primero el que ya había comprado uno, y el vendedor ambulante dice, si se lo vendo a este, se lo tengo que vender con un descuento, porque ya me compró otro. El que llega, ya había comprado, dice, bueno, quiero otro, no tengo. Pero ¿cómo si yo estoy viendo que tiene uno ahí? No, este está fallado, este no se lo puedo vender. ¿Y qué hago? Y bueno, venga mañana que le voy a traer, pero yo no vivo por acá, venga mañana que le voy a traer otro. Y cuando llega el señor que se despidió de la mujer y el perro, se lo vende. ¿A cuánto? A 1000. ¿Por qué? Porque es Mercado Libre y porque este lo necesita. ¿Qué hizo con el primero? Le mintió. Pero no para celebrar un acto jurídico con él, sino para no celebrar un acto jurídico. Caso interesante para pensar. Bueno, la retractación de ofertas sin valor vinculante, eso está en el código, los numeritos son del código vigente. La revocación de oferta sin valor vinculante también, el otro supuesto que ya vimos y después la nulidad contractual. Y hay un ejemplo muy interesante de UNIDROIT. UNIDROIT, para los alumnos que están conectados, es una asociación civil que tiende a la unificación del derecho. Cuando quiere contratar a un tucumano con un señor de Ningbo en China, el señor de Ningbo no habla español, ni el tucumano habla chino. Y uno de los dos no habla inglés. Y aunque hablen inglés, no tienen los conceptos jurídicos. No puede decir, ponemos un pacto comisorio, porque aunque se traduzca, no lo entienden. Entonces, UNIDROIT lo que hace es cláusulas tipo. El que haga tal cosa deberá soportar esta consecuencia. Y entonces lo leen en Ningbo y dicen, esto es lo que yo quiero. Y contratan fácilmente. Bien. El ejemplo de UNIDROIT. Hay una ciudad que tiene una calle y la calle tiene una cuadra donde hay un restaurante y otro restaurante. Y en el medio, una zapatería. Un día, este señor abre su restaurante y ve que el zapatero tiene un cartel que dice se vende. Entonces, bueno, no le da importancia, lo primero que piensa es menos mal que se vaya y me deje tranquilo. Y después piensa, qué bueno sería que yo haga el gran restaurante Genius con copa. Voy a poner pizza, empanadas, de todo, humita, tamales, una cosa soberbia. Y está entusiasmado, pero dice, no, la plata que no puedo, no me alcanza la plata. Yo no llego seguramente a lo que va a pedir. Entonces de pronto, cuando está abriendo la caja registradora, siente acá estos pelitos que se paran en la nuca, un frío, y dice, ¿y si el que lo compra es el otro restaurante, el que se tiene que ir soy yo? Entonces, ¿qué hace? Va, lo ve, y le dice, ¿y don José se va? Y sí, me voy por tal cosa. ¿Y cuánto pide? Y pido 100.000. Uy, no, 100.000 yo no puedo, pero no sé, 80.000 quizás llegue. Pero yo quiero juntarlo con mi restaurante. Y yo no sé si se puede, dice el zapatero. Entonces, dice, bueno, no se preocupe, yo le envío a mi arquitecto mañana para que empiece a ver los planos, golpea un poco la pared, va con una cinta métrica. Y así están las cosas cuando este señor va a verlo al zapatero y le dice, José, ¿se va? Sí, me voy. Y yo me gustaría comprarle el negocio. ¿Y cuánto pide? 100.000. Y yo le puedo ofrecer 89.000. ¿Le parece bien? Me parece regio, dice el zapatero. Pero mire, ya estoy hablando con el señor Copa de la Derecha. ¿Pero contrató algo? No, todavía no contraté, pero
pero ya estoy hablando. Mire, este señor es el arquitecto, está tomando porque quiere. Bueno, dice el señor y se va. Al poco tiempo pone un cartel que dice: concurre la nueva inauguración de nuestra sucursal a 3 cuadras de acá, empanadas gratis, tal día, tal hora. Entonces este señor se entera que ya se descartó el dinero y va y le dice al zapatero: don José, hoy es un día negro, mire, la verdad que nuestro no puede ser. ¿Qué? Le dice. No va, los números no cierran. Esto es muy de contador, ¿no? Los números no cierran. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Y no, yo lo lamento, pero el arquitecto me aconseja que no lo haga. Bueno, hasta ahí todo bien. Ustedes dirán, bueno, el zapatero pone en venta nuevamente el negocio y se acabó. Pero no, porque enfrente había una plaza. Y en esa plaza, de pronto llegaron a la noche unos camiones con chapa, mucha gente, ladrillos, y empezaron a construir sobre la plaza una villa. Entonces, la casa, la zapatería, pasa a valer la 4ª parte. Y entonces el zapatero dice: este señor va a consultar una voz, ¿qué hago? El señor, mire, lo entretuvo. Nunca quiso comprar a la zapatería. Lo que quería era que usted no se la venda al otro. Caso interesante, porque eso se da muchas veces. Y ahora cambiamos de tema. Vamos a la responsabilidad postcontractual. Acá hay un índice que voy a omitir, pero pasamos a la idea primaria. Cuando uno piensa, a ver, Lucas, que no sé si estará conectado, mi hijo, cuando estaba en un cochecito no, en un huevito de esos que van en el asiento trasero, estaba con un guardapolvo, un pintorcito de jardín. Yo ajustándolo, me dice: papá, yo antes de nacer estaba muerto. Y yo me quedé helado porque realmente no estaba preparado para esa pregunta. Pero después me di cuenta que en realidad la analogía es lógica. No existís, y si no existís, y bueno, los muertos no existen, pero claro, no es lo mismo. Lo cierto es que es lógico que haya una analogía o una comparación entre la responsabilidad precontractual y la postcontractual. Y cuidado, que en principio no estoy hablando de las garantías de los actos onerosos, evicción y vicios redebitorios. Porque la evicción y vicios redebitorios es algo que se puede dar también durante la vida del contrato. Es cierto que también se puede después, pero durante la vida del contrato también. Yo me estoy refiriendo particularmente a supuestos que solo pueden concurrir después de concluido el contrato. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se permita que después de haber contratado, una parte, leo la expresión de la pantalla, borre con el codo lo escrito con la mano. No privar de la ventaja que se otorgó a cambio de una prestación. El proyecto del 98 tenía una norma, que no voy a leer, pero está ahí, el artículo 1063, que no recibe el código vigente. La definición que yo propongo es responsabilidad en la que se incurre por alguno de los excontratantes con posterioridad a la satisfacción de las prestaciones principales de un contrato, sea que se origine en un hecho posterior o anterior a dicha satisfacción. Perdón por la terminación de las palabras, es un defecto lo armé muy rápido. Naturaleza jurídica, esto es importante. Importante por lo siguiente. ¿Por qué, si ya no hay contrato, si ya se cumplió el contrato, no es que el contrato se quebró, se frustró? No.
Yo compré un libro y me lo dieron, saludé y me fui. Ahí se acabó el contrato. O yo tomé o di en locación, se venció el contrato, se devolvió la llave, saludamos y a otra cosa. El contrato terminó. ¿Por qué, pese a haber terminado, hay que responder ante alguna situación? Yo creo que esto es una opinión que puede ser controvertible. Yo parto de la base de que la ley y los contratos tienen la misma naturaleza jurídica, son normas, una general, otra particular. En las leyes, en ambos códigos, en el vigente, en el artículo 7, y en el de Vélez, en el 3, se habla de la ultraactividad de la ley derogada. Ninguno de nosotros, si tiene que juzgar sobre si hizo bien o se hizo mal algo en un contrato celebrado en 2012, va a aplicar el código vigente. En líneas generales va a aplicar la ley vigente al momento en que se celebró el contrato. Bueno, lo mismo pasa, en mi opinión, con la naturaleza jurídica de la responsabilidad postcontractual. Es un supuesto de ultraactividad del contrato. El contrato terminó, pero para algunas cosas sigue vigente. Ya vamos a ver con qué limitaciones. Comparándolo con la responsabilidad precontractual, mientras que en la responsabilidad precontractual, las pourparlers generalmente son palabras, aunque hay hechos también. En la postcontractual los hechos hablan. No sé, nadie, yo no voy a hablar, a ver, yo no sé a quién le compré esta copa, no tengo idea, o esta corbata, que son los colores de la universidad. No sé a quién la compré, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo dónde, no me acuerdo cuánto la pagué, no tengo idea. Realmente a ese señor nunca más le voy a hablar. No porque esté peleado, sino porque no tengo nada que tratar con él. En cambio, sí hay hechos que hablan en lugar de las palabras. Y el periodo postcontractual tiene una pequeña dificultad, igual que lo tenía la etapa precontractual. En la etapa precontractual tenemos claro cuándo termina, cuando se celebra el contrato. Y en la etapa postcontractual tenemos claro cuándo empieza. Empieza cuando se cumplen las prestaciones principales del contrato. Todas, pero solo las principales. No se sabe cuándo termina. Comparando el rol de los terceros, en la precontractual, la responsabilidad es más entre las futuras partes del contrato que no va a ser. En cambio, en la postcontractual, sin que esto sea una regla, generalmente intervienen terceros. Y el tipo de prestaciones también hay una diferencia sutil. La prestación es de no hacer en la postcontractual, pero sin embargo se hace. En cambio, en la precontractual, la prestación debida generalmente es un hacer, pero no se hace. Bueno, esto ya lo vimos. Esto es interesante. Hay dos elementos. Si nos ponemos a diseccionar el contrato, no solo hay las normas que surgen del contrato, te doy esto para que me des aquello, y si no me lo das te hago tal cosa, sino que hay cláusulas que formalmente están en el documento, si es escrito, que no forman parte conceptual del contrato, pero sí del documento. Concretamente, el domicilio especial constituido. Esto es una disposición, una denuncia unilateral de una parte, que la puede cambiar cuando quiera, siempre que la comunique.
no hay negociación para eso, no hay intereses contrapuestos para eso. En cambio, en la prórroga de jurisdicción sí hay intereses contrapuestos. No hay prestaciones, por eso no es de la esencia del contrato, pero es algo que subsiste eternamente. Esto es rarísimo, si nos ponemos a pensar. Terminó el contrato de locación, entregué todo, me devolvieron el depósito en garantía, entregué la llave, todo, saludo, bárbaro. Y sin embargo, pactamos la prórroga de jurisdicción en los tribunales de Tucumán. Y dentro de 37 años algo va a pasar. Y yo voy a tener que venir a los tribunales de Tucumán. Menos mal que tengo algún amigo capaz, no honesto, dije, honesto desde ya, pero capaz, ojo. Muy capaz, por suerte. Y voy a estar vinculado por eso. Voy a estar vinculado. Claro, cuando llegue el juez va a decir, no, mire, esto es hace 35 años, no lo tomamos en cuenta. Pero muchos jueces van a decir, Tucumán, ah, no, señor, esto es Bursaco, acá no es. Esto es muy interesante, es un estudio que hice en su momento y que me doy cuenta que no está totalmente terminado para el Instituto de la Academia Nacional de Buenos Aires. Puig Brutau, el genial jurista catalán, tiene un ejemplo que a mí me impactó por lo sencillo. Una locación que terminó, un local comercial, se va el locatario y deja, como era de práctica, ahora cada vez menos, un papelito con cinta scotch. Nos mudamos a la calle tal, número tal. Bueno, el ex locador dice, este local es mío. Retira el papelito y listo. No tiene todavía un nuevo inquilino. Lo retira porque le molesta el papelito. Pero eso le hace perder el contacto con la clientela al ex locatario. Entonces, es un daño postcontractual. Es curioso, pero es un ejemplo muy interesante. Hay otro ejemplo interesante, es el deber de no concurrencia. En la transferencia de fondos de comercio, cuando uno vende una farmacia, se suele acordar que el vendedor del fondo de comercio no pondrá una farmacia durante tantos años tan cerca como 5 cuadras. ¿Por qué? Porque si no, la clientela por la que cobró se la vuelve a... La clientela es fluida, vuelve. Esto pasa con los restaurantes y los cafés. Por eso es que los restaurantes y los cafés nunca cambian los mozos. Porque el mozo es la cara, es lo único que conoce el cliente. El parroquiano está... ¿Pasó algo? La batería. ¿Seguiré? Va. A pedido del honorable público, continúo. Entonces, y hubo un caso interesante, Farmacia Onyx, contra Blanco de Turro, en la ley 1999. Bien. Estamos con el deber de no concurrencia. En el caso de Farmacia Onyx con Blanco de Turro de la ley 1999, pasó lo siguiente. Las partes pactaron el deber de no concurrencia, pero se olvidaron de poner el plazo. O sea, pactaron la zona y no el plazo. Una omisión, obviamente. Pero eso nos deja pendiente la pregunta, ¿qué pasa si no se pacta el deber de no concurrencia? Y ahí, ahora, el artículo 961, una norma nueva del Código vigente, nos dice que los contratos obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado a un contratante cuidadoso y previsor. Vale decir que la realidad
es que hoy, aunque uno omita el deber de no concurrencia, la regla es que los tribunales deberían concluir que está incorporado al contrato. Otro ejemplo, esto lo dejamos porque es la garantía de los actos onerosos, evicción y vicios debitorios. Un ejemplo interesante es el de la ley de confidencialidad, la ley 24766, en el artículo 3º, que trae incluso sanciones penales para el que utilice en su provecho o difunde información reservada que haya sido de alguna manera cautelada por el dueño de la información. Y hubo un caso interesante en Brown Boveri, Sudamericana contra Rufa, Mario y otros. Eran dos señores que trabajaban en una empresa de reparación de compresores de aire acondicionado. Y por H o por B, en algún momento dejaron de trabajar. No importa si fueron despedidos, renunciaron o se jubilaron. Lo cierto es que se encontraron Mario Rufa y otro en un café y decían, ¿qué hacemos ahora? Y yo la verdad que lo único que sé hacer, lo que sé toda mi vida, es reparar compresores de aire acondicionado. Y vos, y yo estoy igual que vos. ¿Qué hacemos? Y bueno, mira, pongamos nuestro taller de reparación de compresores de aire acondicionado. Y lo hicieron, pobres, con tan mala suerte, que Brown Boveri Sudamericana, que era la empresa para la cual habían trabajado, los demandó por usar el know-how, el conocimiento que ella les había dado para que trabajen para ella, en beneficio de ellos ahora, en beneficio propio. Fíjese cómo ahí está, yo invertí en tu trabajo, en capacitarte, para que trabajes para mí y me enriquezcas. No podés ahora, aunque dejes de trabajar para mí, emplear ese conocimiento en mi perjuicio, en competencia de mi perjuicio. Bueno, eso es básicamente todo. Esto, por supuesto, no está terminado. Hay para mucho más. Y en algún momento alguien lo hará. Y si no, tendremos que esperar a que Dios disponga algún regreso mío a esta generosa universidad que me cobija. Muchas gracias. De este modo, damos por concluido este acto e invitamos a todos los presentes a compartir y competir. Muchísimas gracias.